Un gusto tener en esta mesa de trabajo Paula Baliato, ONG Labrojo, Cristina Prego, ONG El Paso. Bienvenidas a ambas, un gusto recibirlas. Hola, muchas gracias. Bueno, este es un proyecto de ley. Este proyecto de ley, ustedes dijeron, bueno, es importante ponérselo al hombro, está bien dicho así. Podría ser así, ponerse al hombro esta ley sobre primera infancia. Y uno se pregunta, ¿se necesitan más leyes, se necesita más institucionalidad para garantizar en el Uruguay los derechos de niñas, niños y adolescentes? Paula. Sí, sobre todo lo que se necesita actualizar la legislación que tenemos y se necesita construir nuevas herramientas. Si nosotros entendemos que las instituciones son los instrumentos que la sociedad tiene, que el Estado tiene para operar sobre la realidad, se necesita una nueva institucionalidad, porque nosotros tenemos instituciones como todo el sistema educativo, como la salud, como el INAU, que son instituciones que fueron pensadas para otro mundo, para otra época, antes de que los niños tuvieran derechos humanos y demás. Si uno mira los sucesivos gobiernos, en el caso del INAU, por ejemplo, ¿no?, que fue cambiando de nombre, el Consejo del Niño, el INAME, el INAU. Es cierto. Esos cambios no son cambios antojadizos. No es casualidad. No es casualidad. No es porque venga un gobierno y diga, bueno, le voy a cambiar de nombre. Eso tiene que ver con que cambió la legislación, cambió la forma en que la sociedad visualiza la cuestión de los niños y las instituciones necesitan adaptarse. Pero lo que vemos en la historia de la democracia del Uruguay, digamos, desde la recuperación democrática hasta acá, es que los sucesivos gobiernos van haciendo intentos de ayornar las instituciones que el país tiene a lo que la realidad necesita. Entonces nosotros decimos, hoy estamos en esa situación, necesitamos una nueva vuelta de tuerca, necesitamos... Lo que tenemos no nos es suficiente y no es que necesitemos más de lo que tenemos, no es que se necesite más presupuesto para el INAU, más presupuesto para vivienda, capaz que sí, no sé, no nos queremos meter en eso, pero no es que se necesite solo eso, sino que lo que se necesita es generar una nueva institucionalidad, jerarquizar políticamente el tema de la infancia. Nosotros celebramos también que se esté discutiendo esto en un momento de campaña electoral. De campaña electoral, los niños no votan, pero una sociedad como la nuestra, que es tan chica, que tiene tan pocos niños que nacen 44.000 niños al año, nada más, es fundamental que nosotros logremos plantearnos como meta, bueno, vamos a generarle condiciones dignas de vida a estos 44.000 que nacen. No puede ser que no podamos hacerlo. Y Cristina, ¿cuál es esa nueva institucionalidad que plantea este proyecto de ley? ¿Qué es lo que plantea? ¿Hacer qué concretamente? Este nuevo proyecto lo que plantea sustantivamente es generar un espacio de gabinete. Un gabinete. Un gabinete vinculado a las temáticas de infancia, donde estén algunos de los ministerios y que este espacio sea el espacio estratégico de la política pública en relación a la niñez y la adolescencia. Y ahí se tomen las definiciones finales. El ministro de Educación y Cultura, el Ministerio de Educación y Cultura, INAU. Presidencia, es muy importante la participación de Presidencia en ese espacio. Ahí está a partir de OPP también, la participación de OPP como el espacio de planeamiento donde la perspectiva y la mirada de infancia y adolescencia sea transversal en lo que tiene que ver con la planificación presupuestal y de política pública. ¿Quién va a ser, y quién sería el organismo rector? Porque siempre en un gabinete es Presidencia de la República, es el Presidente de la República. ¿Es el Ministerio de Economía o es INAU? Porque esa discusión es toda una discusión, ¿no? Ese es uno de los temas que también ha generado mayor debate, ¿no? La propuesta inicial, que es la que nosotros apoyamos, el liderazgo lo lleva Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y OPP. Serían como los espacios centrales de liderazgo. ¿No es un poco riesgoso dejar en manos, con todo respeto, ¿no?, para los ministros de Economía sucesivos, con los que estuvieron y con los que vendrán? ¿No es un poco complejo dejar en manos del Ministerio de Economía tanto poder? Porque al final, si uno se pone a ver en el Uruguay, por ejemplo, ¿no? Es decir, la iniciativa legislativa, todo bien, pero viene Economía y te dice, no. Viene Presidencia de la República y te dice, necesitamos esto, y viene Economía. Entonces, al final, son los superpoderes del ministro de Economía de turno, ¿no?
Nosotros lo vemos como una oportunidad de plantear otro escenario y de incorporar actores que hoy no están en la mesa. Economía no discute habitualmente, no se sienta en una mesa, economía, vivienda, trabajo, educación y a poner el foco en los niños. No tenemos un espacio, entonces lo vemos como una oportunidad. La versión que nosotros acompañamos es la que fue aprobada en general, donde el liderazgo técnico de esa mesa de articulación está puesto en la OPP. En la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Lo que hemos sabido es que aparentemente habrían habido cambios dentro del Frente Amplio y del Poder Ejecutivo y que no habría voluntad de acompañar esa versión original. Que la rectoría la tendría que tener otros organismos. Aparentemente se plantea que la rectoría la debería de tener el INAU o el MIDES. Nosotros definitivamente no acompañamos eso. Nos parece que... También aprovecho para hacer un paréntesis porque desde sociedad civil venimos trabajando en la construcción de una agenda para poner en diálogo con todos los presidenciables que plantee la infancia como prioridad para el próximo quinquenio, y entre los puntos tenemos una agenda de 10 puntos y uno de los puntos tiene que ver con esto, ¿no? Con poder priorizar políticamente la temática de la infancia, generar un gabinete interministerial y modificar la ley orgánica del INAU de manera de irlo transformando, acotándolo y transformándolo en un organismo especializado para las situaciones de protección especial, que de hecho es lo que en el imaginario uno piensa que hace. Cristina, ¿cuál sería el papel de las organizaciones no gubernamentales en esta ley de protección de primera infancia? Las organizaciones no gubernamentales tenemos la responsabilidad de hacer un seguimiento de la política pública y hacer un aporte. Y esto es lo que lo venimos haciendo en los distintos espacios donde hoy participa la sociedad civil desde distintos colectivos. Por ejemplo, Paula y otros compañeros por la Asociación Nacional de ONGs participan en el Consejo Honorario, y este consejo tiene una participación en lo que está propuesto en la ley, donde las posturas o los planteos que se definan deben ser consultados de forma preceptiva, o sea que obligatoriamente a este consejo donde la sociedad civil sí participa. Y también creemos que en un proceso de tiempo es importante poder ir fortaleciendo la participación de la sociedad civil en esta ley. Y una cosa que también nos parece muy importante, que uno de los principios, además de la universalidad, la corresponsabilidad, el género, el tema de la discapacidad, la participación de niños y niñas es relevante en esta propuesta de ley. Sin los niños y las niñas no podemos seguir construyendo política pública, porque es para abordar las temáticas de su vida. Por lo tanto, debe garantizarse la participación de niños y niñas en todo este proceso. La ley lo establece. Así como son sujetos de derecho, también tienen que... Ser sujeto de derecho implica eso. Eso, exactamente, tener opinión sobre... Exactamente. Tener opinión y además ser oído. No solo tener la voz. Sí. Sino que lo que digan se considere y se tome en cuenta en las definiciones que se van a ejecutar. Porque si no, estamos realmente reproduciendo prácticas que no son acorde a derecho. Paula, entonces ustedes están de acuerdo en sí con el proyecto que planteó originariamente la diputada Cristina Lustenberg, es decir, que esta institucionalidad tenga a todos estos organismos, muy importante el Ministerio de Vivienda, ¿no? Porque es fundamental donde el Ministerio de Trabajo, el Banco de Previsión Social, o sea, hay una cantidad de organismos, pero la centralidad para entender, la centralidad, la rectoría, que la tenga Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ministerio de Economía. Y de manera transitoria, mientras como país vamos caminando hacia la generación de un sistema nacional de promoción y protección a la infancia, que desde la perspectiva nuestra debe generar una nueva institución o un nuevo ámbito que sea el que articule la política de infancia. La política de infancia, uno no puede pensar en el bienestar de los niños por fuera de sus las familias. Claro. Entonces no hay niños pobres, hay familias pobres. Hijos hay niños que viven en familias pobres, hay hijos de padres desempleados o de padres sin ocupación, o de familias sin techo. Entonces
Nosotros tenemos que poder tener programas prioritarios de vivienda para las familias con niños a cargo. Entonces, ahí no es que... Porque nosotros hoy tenemos un montón de programas que están muy bien y que cumplieron su función para un momento, pero tenemos 2 técnicos que llegan a una casa, a un ranchito, a conversar con la mamá sobre pautas de crianza. Está muy bien, hay una cercanía, hay un vínculo, pero probablemente la señora necesita un techo digno, necesita un trabajo, necesita 2 habitaciones más para que los chiquilines tengan más o menos un espacio. Pero esos 2 técnicos de ese programa no se lo pueden dar porque ellos van a trabajar con el niño hasta los 4 años. Otro va a trabajar con... Entonces, necesitamos... eso sirvió para un momento. Nosotros somos parte también de esa construcción. No decimos nada, sirvió. Pero necesitamos ir a más, no podemos. Los equipos que están yendo adentro de las casas, si nosotros lo vivimos, se quedan sin herramientas porque no le pueden resolver la vivienda y no le pueden resolver el trabajo a ese niño que depende de la vivienda. Para poder tener una protección verdadera. Es un cambio en términos cualitativos. En relación a la definición de la política y tratar de trascender de la mirada sectorial a una mirada incluso más allá de lo intersectorial, sino que no esté ni la institución ni el sector en el centro, sino el niño, la niña y su familia en el centro. ¿Cómo vieron por estas horas cuando se conoció que por lo menos había un niño en situación de calle, algo que en Uruguay hace mucho que no ocurría, y que bueno, y que aparece esta situación, ¿no? ¿A ustedes les extrañó, les sorprendió? ¿Cómo vieron? Nosotros, bueno, desde mi organización en particular estamos cercanos a esa temática. No sé si decir que sorprende, lamentablemente no sorprende. Por esto que decía antes, ¿no? Si bien hemos mejorado en el sistema de respuestas, todavía los niños se merecen mejores respuestas y más rápidas. Y lo que decimos es no podemos seguirles pidiendo a ellos que nos esperen a nosotros, los adultos y las instituciones, a que nos pongamos de acuerdo. Entonces hoy no tenemos que seguir buscando, nos faltan políticas de vivienda sostenibles, políticas de trabajo sostenibles, y las instituciones de protección que nosotros tenemos hoy muchas veces son instituciones de desprotección. No digo que sean todos los casos, pero en muchos casos los niños no tenemos los lugares que los niños precisan. Entonces, bueno. Además, si el hogar empieza a ser, lo estamos viendo, lugares de mucha violencia, niños que de repente huyen de esa violencia, ¿no? Donde estar en la calle de repente es mejor que estar dentro de las 4 paredes de tu casa, ¿no? Sí, sin duda. Eso es uno de los efectos de la violencia en el marco de las relaciones afectivas o lo que es en el marco de la familia. Pero también tenemos situaciones de violencia que pasan un poco lo que decía Paula también en las instituciones, ¿no? Entonces, muchas veces niños y niñas no se sienten a gusto en las instituciones que tienen que ver con la protección. Y bueno, eso también debilita lo que tiene que ver con el sistema de protección en esta cuestión de responsabilidad diferenciada entre lo que tiene que ver con el Estado, con la familia y con la comunidad. Pero todos y todas somos responsables de lo que le pase a nuestros niños y niñas, y no solo a nuestros hijos, sino a los niños y a las niñas de toda nuestra comunidad. Y en ese sentido es importante pensar cómo encontramos respuestas que miren la integralidad de la situación de los niños y niñas. Y las cuestiones de la vivienda tienen que ver específicamente con la situación de calle también, ¿no? Y muchas veces en las situaciones de violencia doméstica, madres que quedan a cargo de sus hijos por el contexto también de falta de autonomía económica no acceden a alternativas habitacionales que también protejan a los niños y niñas, y eso hay que mirarlo muy detenidamente. Por estas horas han ocurrido nuevamente femicidios terribles, asesinatos de mujeres, y el candidato Luis Lacalle Pou dijo, bueno, hay que ponerles restricción y custodia a los victimarios y no a las víctimas.
Esto a raíz de una mujer que no quiso tener dos custodias, que la seguían para todos lados y termina, ¿no? Digo, decir, y bueno, y hoy la gente dice, bueno, pero hay que proteger a las víctimas, pero hay que custodiar a los victimarios. ¿Cómo ven esta discusión, Cristina? Sí, yo creo que principalmente hay que proteger a las víctimas. Ese es un tema central en lo que tiene que ver con la violencia doméstica. Todas las acciones deben ir orientadas a la protección de las víctimas. ¿Y la custodia a quién debe ser? ¿A la víctima o al victimario? A la víctima no se le puede nunca limitar la libertad ambulatoria, nunca se le puede limitar la libertad en lo que tiene que ver con su cotidianidad, con su vida, con lo que hace, con el trabajo. Y ya sabemos que han pasado situaciones tremendas donde muchas mujeres han perdido el trabajo por tener custodia, porque bueno, la empresa no quería ese acompañamiento. Algunas situaciones se pudieron ir transformando, porque también esto tiene que ver con cómo la comunidad empieza a entender esto de la protección de una víctima y cómo todos somos parte de esa protección. Yo creo que el tema hay que seguirlo pensando, hay que pensar cómo hacemos para poder abordar el tema vinculado a las personas agresoras, a las personas violentas, que en general son varones. Y cómo pensamos los dispositivos. Uruguay hoy tiene el dispositivo de la tobillera electrónica, que es un dispositivo que realmente ha protegido a muchísimas mujeres. El tema que a veces por recursos económicos no hay, o por el uso. Hoy están teniendo situaciones muy prolongadas vinculadas se esperaban el uso por 6 meses y hay promedios hasta de 2 años de uso de tobillera. Y que el tema es qué hacemos en esos 2 años, ¿no? Porque si no, que va a ser eterno el uso de la tobillera. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en esos 2 años o en el tiempo? Hoy tenemos algunos servicios que están siendo llevados adelante en el marco del Instituto Nacional de las Mujeres, pero tenemos que repensar el tema de cómo abordar la violencia de los varones, cómo abordar la violencia a nivel de la comunidad y cómo encontrar estrategias también de base comunitaria para proteger a las mujeres. Gracias a ambas por haber venido y volvemos a conversar en cualquier momento, porque me queda pendiente que van a conversar con los candidatos con una agenda de infancia. Si les parece, nos volvemos a encontrar una próxima vez y nos metemos en eso que ustedes le van a estar planteando, a ver cuál es la devolución también de los candidatos de los partidos en el Uruguay. Gracias por haber venido.